Ok, después de nuestra introducción a sistema endocrino, vamos a ver los dos órganos que son como los órganos maestros del sistema endocrino. El hipotálamo y la hipófisis. Si bien nosotros ya estuvimos viendo bastante sobre hipotálamo, vamos a repasar algunos núcleos, ¿sí? Son dos componentes de la hipófisis. El hipotálamo ya lo estuvimos viendo, entonces vamos a adentrarnos un poquito en lo que es la hipófisis. Unido por el tallo hipofisario, el hipotálamo se comunica con la hipófisis a través del tallo hipofisario. Y la hipófisis podemos dividirla en dos partes, la adenohipófisis y la neurohipófisis, y entre ellas la parte intermedia, ¿sí? También se les suele conocer a esta glándula como glándula pituitaria. Y por favor no confundan con la glándula pineal. La glándula pineal se encuentra más posterior, ¿sí? La glándula pituitaria o hipotálamo se encuentra por debajo del... pituitaria o hipófisis se encuentra por debajo del hipotálamo. Entonces, tenemos una región anterior que está comandada por hormonas del hipotálamo y una región posterior, lóbulo posterior o neurohipófisis, que guarda, ¿sí?, las hormonas producidas por el hipotálamo, ¿sí? Una cosa es producción y otra cosa es secreción, ¿sí? Muy bien. Entonces, okay. Vamos a ver un poco las hormonas que encontramos en la adenohipófisis. La adenohipófisis produce y secreta 6 hormonas. La mayoría de estas hormonas son hormonas peptídicas o proteicas. ¿Qué quiere decir eso? Que son hidrosolubles, que tienen el mecanismo que se crean, se almacenan en vesículas hasta que llega un estímulo y el estímulo produce la liberación o la secreción de las vesículas que contienen las hormonas. ¿Sí? Mecanismo peptídico. Muy bien. ¿Cuáles son las hormonas producidas por la adenohipófisis? La primera, que es la hormona tirotropina. La tirotropina es una hormona o hormona estimulante de la tiroides, la TSH. Es una hormona producida por la adenohipófisis que va a ir a actuar sobre la tiroides, ¿sí? Luego la hormona de crecimiento, hormona también producida por la adenohipófisis, la hormona de crecimiento va a ir a actuar sobre varios órganos del cuerpo, o sea, como son varios órganos diana, músculo, páncreas, huesos, ¿sí? Un hígado, tejido adiposo. Entonces, la hormona de crecimiento actúa sobre varios órganos. Muy bien. Luego tenemos la hormona tirocorticotropina, corticotropina o ACTH. La corticotropina o ACTH actúa sobre la corteza suprarrenal. Recuerden que la glándula suprarrenal tiene una médula y tiene una corteza. La parte central de la médula produce catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Y la corteza, la parte externa o la parte más periférica, produce hormonas esteroideas. Y para que esta corteza suprarrenal produzca las hormonas esteroideas, necesita la orden de esta hormona, la ACTH o corticotropina, ¿sí? Luego tenemos hormonas que son dos gonadotropinas. Las gonadotropinas son la luteinizante, la hormona luteinizante, y la hormona folículo estimulante, ¿sí? La folículo estimulante y la luteinizante son llamadas gonadotropinas o gonadotróficas por el hecho que va a actuar sobre las gónadas femeninas, que son los ovarios, y las gónadas masculinas, que son los testículos. Entonces, gracias a estas dos hormonas, se asegura el crecimiento, desarrollo de las gónadas, pero también el ciclo hormonal de esa hormona, el ciclo hormonal de esas gónadas, es decir, el ovario para producir estrógeno y progesterona, el testículo para producir
testosterona, pero también libera los gametos. ¿Qué quiere decir? Liberan óvulos y espermatozoides. Esperma. ¿Para qué? Para la reproducción, ¿sí? Entonces para eso sirven, funcionan la FSH, que es la folículo estimulante, y la LH, que es la luteinizante. Muy bien, luego tenemos la prolactina, también generada en la adenohipófisis. La prolactina actúa sobre la glándula mamaria para que la glándula mamaria produzca leche, ¿sí? Para la producción de leche materna. Entonces, estas son las 6 principales hormonas producidas por la adenohipófisis. Tenemos varios esquemas, varios cuadros, pero al final yo les voy a pasar un resumen otra vez de todo lo que es sistema endocrino y qué es lo importante del sistema endocrino. Quiero que sepan el nombre de la hormona, ¿sí? El nombre de la hormona, y en este caso en hipotálamo e hipófisis es necesario saber la sigla, ¿sí? Porque muchos saben la sigla, saben que es, me escriben TSH y no me saben escribir qué es una TSH, ¿sí? No le conocen a la hormona, le conocen la sigla, pero no al nombre, ¿sí? Entonces, nombre y letras, ¿sí? Luego, su órgano diana y qué acciones ejecuta en el órgano diana. Entonces, la hormona de crecimiento es producida por unas células de la adenohipófisis que se llaman somatotropas. La célula es somatotropa, la célula somatotropa produce la somatotropina o la hormona de crecimiento. La somatotropina u hormona de crecimiento, o las siglas GH, se encarga de muchísimas acciones de crecimiento. El aumento del tamaño de los músculos, el aumento del tamaño de los huesos, la degradación de ácidos grasos, la conservación de los hidratos de carbono, la producción de proteínas. La hormona de crecimiento es una de las hormonas que más órganos dianas tiene, a excepción de las otras hormonas, que las otras hormonas prácticamente tienen un solo órgano diana, ¿sí? Esa es una de las grandes diferencias. Entonces acá, estimula el crecimiento corporal, estimula la secreción de factores parecidos a la insulina, estimula la lipólisis, la degradación de ácidos grasos, inhibe la acción de la insulina, guarda los hidratos de carbono y también actúa en el metabolismo de los lípidos, que justamente es la lipólisis, ¿sí? Luego, otra célula de la adenohipófisis es la corticotropa. Las células corticotropas se encargan de generar corticotropina o adrenocorticotropina con sus siglas ACTH. Estas van a actuar a la corteza suprarrenal para generar glucocorticoides y andrógenos. Uno de los principales glucocorticoides es el cortisol, ¿sí? Y andrógenos también, o sea que androsterona también se encarga de producir la glándula suprarrenal. Mantiene el tamaño de las zonas fasciculadas y reticuladas de la corteza, que justamente son las dos zonas que producen estos glucocorticoides y andrógenos, ¿sí? Ahora, como en la generalidad nomás, después vamos a ir profundizando cada uno de ellos. Otra célula de la adenohipófisis es la tirotropa. La tirotropa se encarga de producir la tirotropina o la hormona estimulante de las tiroides, TSH, ¿sí? ¿Para qué? Para ir a la glándula tiroidea a estimular la producción de hormonas tiroideas y a mantener el tamaño de las células foliculares. Las células foliculares son las que en la tiroides producen este T3 y T4, ¿sí? Entonces también actúan en eso. Las células gonadotropas, ¿sí? Las células gonadotropas van a producir dos tipos de hormonas: la folículo estimulante y la luteinizante, ¿sí? ¿Para qué van a servir? La folículo estimulante se encarga especialmente del crecimiento de los folículos ováricos y también del crecimiento de las células que se encargan de producir el esperma. Entonces,
¿Para qué me sirve el folículo ovárico? Para la producción de ovocitos, ¿sí? Y aquí para la producción de esperma. Entonces, la folículo estimulante se encarga principalmente de los gametos, ¿sí? Del control de las células que producen ese gameto, de su crecimiento y finalmente de crear el gameto en sí. La hormona luteinizante, una vez que la folículo estimulante estimuló, generó todo el proceso de crecimiento, con la luteinizante se puede secretar. Entonces, por ejemplo, el ovario va a producir el proceso de ovulación, que es la liberación del ovocito. Y cuando se libera el ovocito queda un restante, un remanente, una cicatriz en el ovario, que es el cuerpo lúteo, ¿sí? A nivel también de la hormona luteinizante va a estimular principalmente la producción de progesterona, ¿sí? De estrógenos también, pero principalmente la de progesterona. Y en el testículo va a generar la producción de hormonas, hormonas como la testosterona. Entonces, el crecimiento en sí es más para la folículo estimulante. La secreción de los gametos y la producción de hormonas del testículo y del ovario es más por la luteinizante, ¿sí? Y por último, las células lactotropas o mamotropas, más conocidas como lactotropas, van a generar la prolactina, y la prolactina es la encargada de la producción de leche, principalmente la producción, y junto con la oxitocina, la secreción de la leche materna, ¿sí? Entonces, ¿cuántas células tenemos en la adenohipófisis? 5 células que producen 6 hormonas. Y acá está como la generalidad de las funciones de cada una de esas hormonas. Eso es importante. Nombre, sigla, órgano diana, función, ¿sí? Muy bien. Eso es en cuanto a la adenohipófisis. La neurohipófisis. La neurohipófisis tiene una íntima relación con el hipotálamo. La neurohipófisis como tal no produce hormonas, sino que almacena las hormonas producidas por el hipotálamo, ¿sí? En el hipotálamo nosotros teníamos una cantidad importante de núcleos, de los cuales los núcleos supraópticos y los paraventriculares son los principales productores de hormonas, ¿sí? Entonces, en el núcleo supraóptico se va a producir una hormona, ¿sí? Que es la oxitocina. Y en el núcleo paraventricular del hipotálamo se va a producir la ADH, hormona antidiurética o vasopresina, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El hipotálamo produce otras hormonas, pero específicamente del núcleo supraóptico y del núcleo paraventricular se van a secretar 2 hormonas, se van a producir y secretar 2 hormonas, que son la oxitocina y la vasopresina. ¿Qué hay que tener en cuenta? Acá nos tenemos núcleos, que eran los núcleos en el sistema nervioso central. Núcleos era conjunto de cuerpos neuronales. Entonces, estos cuerpos neuronales generan una neurohormona. ¿Por qué una neurohormona? Porque es producida en el cuerpo de una neurona, es secretada por el axón, y ese axón, en vez de hacer sinapsis con otra neurona, descarga su contenido hormonal en los capilares de la neurohipófisis. Por eso es una neurohormona, se produce en una neurona y se descarga en la sangre, ¿sí? Muy bien. Okay. Una vez que el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular, ambos producen oxitocina y vasopresina, los dos. Solamente que el supraóptico más oxitocina y el paraventricular más vasopresina, pero ambos producen los dos, ¿sí? La cantidad no es lo que varía. Estas mandan por su axón y descargan en el capilar de la neurohipófisis. Fíjense,
¿Ustedes recuerdan el trayecto de la arteria carótida interna? Sale del corazón y ¿hacia dónde va? ¿Qué arteria sale del corazón? Aorta. Hace su callado y ¿cuáles ramas da? ¿Cuáles da? Carótida primitiva, ¿sí? Subclavia, bueno, la primera es la subclavia, la carótida primitiva, después de ellos, bueno, vamos a ver en orden correcto. El tronco arterial brachiocefálico, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Del tronco arterial brachiocefálico va a salir la carótida común derecha y la subclavia derecha. Esta carótida común sube y se bifurca en dos. La arteria carótida externa que va hacia el cuello y la cara, y la carótida interna que sube al cráneo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El bombeo cardíaco hace que la sangre suba, ¿sí? Entonces, uno de esos torrentes sanguíneos va a ingresar en la neurohipófisis. Aquí va a haber el intercambio en el capilar y luego el capilar empieza a formar vénulas y por ende venas. Entonces, todas las estructuras del cráneo, que están en el interior del cráneo, le llega sangre y luego a través de las venas se drena la sangre a través del corazón, ¿sí? Entonces, por este mecanismo es que las hormonas van a salir por el torrente venoso. ¿Por qué? Porque las venas son las que drenan otra vez la sangre hacia el corazón, ¿sí? Y ahí va a tener que pasar por todo su proceso, ir primero al pulmón, intercambiarse y luego finalmente llegar otra vez al ventrículo izquierdo y luego distribuirse a todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, este es el proceso que se da en la neurohipófisis. Muy bien. Tanto la neurohipófisis como la adenohipófisis están controladas por el hipotálamo, ¿sí? Ya vimos cómo el hipotálamo a la neurohipófisis le controla por sus núcleos paraventricular y supraórtico. Ahora, para que el hipotálamo pueda controlar a la adenohipófisis, lo hace a través de la producción de hormonas liberadoras e inhibitorias, ¿sí? Hormonas liberadoras y hormonas inhibitorias. Estas hormonas liberadoras e inhibitorias van a ir al torrente sanguíneo que está acá, en la parte más baja de la eminencia media. Estos núcleos del hipotálamo van a generar sus hormonas liberadoras e inhibidoras y lo van a mandar al tallo hipofisario que contiene el sistema porta, ¿sí? Porta, hipotálamo, hipofisario. O sea, ahí se va a descargar las hormonas y finalmente las hormonas del hipotálamo van a actuar sobre la adenohipófisis para que la adenohipófisis pueda producir o inhibir su propia producción hormonal, ¿sí? Bueno. Un resumen. Entonces dice, casi toda la secreción de la hipófisis está controlada por las señales que vienen del hipotálamo, ¿sí? Señales nerviosas o señales hormonales, ¿sí? Luego, acá es en la neurohipófisis por una señal nerviosa y aquí en la adenohipófisis por una señal hormonal. Entonces dice, la secreción de la adenohipófisis depende o está controlada de las hormonas liberadoras e inhibidoras que se producen en el hipotálamo. Que luego esas hormonas liberadoras e inhibidoras, acá dice, van a los vasos portales y de los vasos portales llegan a la adenohipófisis. Fíjense acá, dice, estas hormonas liberadoras e inhibidoras actúan sobre las células glandulares que hay acá, sobre estas células, ¿sí? Sobre estas células, ¿para qué? Para controlar su secreción. El control se da por el hipotálamo.
A su vez, ¿cómo el hipotálamo va a saber que tiene que generar hormonas? ¿Qué pasa? Nosotros, ¿recuerdan que todas las informaciones sensitivas pasaban por el tálamo y llegaban al cerebro? Ok, luego esa es una vía ascendente sensitiva. Después tiene que venir una vía descendente, que es una vía que manda órdenes. Y entonces, sensitivo podría ser vasopresina. Ok, tenemos la presión baja. ¿Quién detecta la presión? Los vasoreceptores. Los vasoreceptores le dicen al a la parte del cerebro que la presión está baja. El cerebro va a mandar una orden al tálamo, el tálamo al hipotálamo. El hipotálamo va a secretar su vasopresina, va a mandar a la neurohipófisis va a liberar y va a mandar esa vasopresina al riñón. Y en el riñón va a bloquear la orina. ¿Para qué? Porque la orina tiene agua. Y si yo tengo presión baja y orino, voy a tener presión más baja. Entonces, ¿qué hace? Corta la orina. ¿Para qué? Para que ese volumen urinario, no pase de volumen sanguíneo a volumen urinario, sino que quede en volumen sanguíneo y vuelva a subir la presión. ¿Sí? Entonces, hay un control. No tengo esa imagen. Hay un control que llamamos de retroalimentación negativa. ¿Sí? Si hay poco, se va a estimular al sistema nervioso para que produzca hormonas y vuelva a estar en su normal. Una vez que llegó la cantidad de hormonas a sus niveles normales, la producción hormonal cesa. ¿Sí? Todo eso es por control de retroalimentación negativa. ¿Sí? La vamos a ver otra vez enseguida. Bueno. Acá habla un poquito sobre lo que es la parte de la vascularización de especialmente lo que es la adenohipófisis. La adenohipófisis está ampliamente vascularizada, o sea, el sistema portal de la adenohipófisis, como está ampliamente vascularizada por varios capilares, entonces el drenaje, ¿sí?, de las hormonas o la liberación de las hormonas desde el hipotálamo hacia la adenohipófisis llega de forma rápida. ¿Sí? Llega de forma muy rápida. Okay. Ok, entonces ya lo hablamos. Muy bien. ¿Cuántas hormonas produce la adenohipófisis? ¿Cuántas células tiene? Vamos a hacer tallos. Para la adenohipófisis, el hipotálamo también secreta 6 hormonas. 6 hormonas. El hipotálamo produce varias hormonas. 2 para la neurohipófisis, oxitocina y vasopresina, y 6 para la adenohipófisis. De esas 6, 4 son liberadoras. ¿Sí? 6 hormonas produce para la adenohipófisis el hipotálamo. Hormonas hipotalámicas son 4 liberadoras y 2 inhibidoras. ¿Sí? Vamos a ver. El hipotálamo. El hipotálamo
produce una hormona que es la tirolibelina, o tirobelina no es la forma más común de conocerle, ¿sí? El primer nombre, los dos nombres dice el libro, pero esta forma de la tiroliberina no es su forma más común. Su forma más común de conocerle es hormona liberadora de tirotropina. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Qué vamos a hacer? Hormona, fíjense, en inglés, ¿cómo se dice liberadora? Qué importante estudiar inglés, ¿verdad? Bueno, la R de las siglas significa liberadora. Entonces, hormona liberadora de tirotropina. Si tiene R, es liberadora. ¿Sí? Ok. Dice que la hormona liberadora de tirotropina va a viajar hasta la adenohipófisis, hasta la adenohipófisis, para que la adenohipófisis, la hormona liberadora de tirotropina, va a estimular a la adenohipófisis para que la adenohipófisis produzca hormona estimulante de la tiroides. El hipotálamo produce hormona liberadora de tirotropina para que esta hormona viaje a la adenohipófisis y estimule en la adenohipófisis la producción de hormona estimulante de la tiroides. Para que la hormona estimulante de la tiroides viaje hasta la glándula suprarrenal, hasta la glándula tiroidea, para que produzca hormonas tiroideas. ¿Se ve este? ¿Sí? Entonces, la hormona estimulante de la tiroides viaja a la tiroides para que la tiroides pueda producir hormonas tiroideas. ¿Sí? Muy bien. Otra hormona que produce el hipotálamo es la corticoliberina, o más conocida como hormona liberadora de corticotropina. Todo lo que tenga R, recuerden que es liberadora. Entonces, la hormona liberadora de corticotropina viaja hasta la adenohipófisis para que la adenohipófisis pueda producir su hormona adrenocorticotropina. ACTH. ¿Sí? Hormona adrenocorticotrópica. ¿Sí? Esta hormona adrenocorticotrópica, hormona corticotrópica o corticotropina, va a viajar hasta la corteza suprarrenal para que la corteza suprarrenal produzca glucocorticoides, como por ejemplo el cortisol y algunos andrógenos. Entonces estamos diciendo que finalmente es la función final, ¿sí? Acá está como que las hormonas que va a producir en sus órganos diana. Luego, ¿qué otra hormona produce? Gonadotropinas. El hipotálamo produce
hormona liberadora de gonadotropina. Hormona liberadora de gonadotropina. ¿Sí? ¿Quién es lo que me llama? Bueno, lo siento. No puedo atender. Hola, hola, ¿qué tal? Aguárdame un ratito porque estoy en clase. Sí, va. Bueno, aquí. La hormona liberadora de gonadotropina va hasta la adenohipófisis para que la adenohipófisis produzca dos hormonas. Que van a ser la hormona estimulante de los folículos u hormona folículo estimulante. ¿Se entiende? Y también va a producir la hormona luteinizante. Estas van a viajar hasta los ovarios y testículos para producir ovocitos. Okay. Ovocitos, espermatozoides, después estrógeno, progesterona, testosterona. ¿Sí? Muy bien. Luego, ¿qué tenemos? La última liberadora. ¿Cuál es la última liberadora? Hormona, ya tenemos la liberadora de la tirotropina, liberadora de corticotropina, liberadora de gonadotropinas. Ahora vamos a tener a la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Esta hormona liberadora de la hormona de crecimiento va a ir hasta la adenohipófisis para que la adenohipófisis pueda producir hormona de crecimiento. ¿Sí? Entonces, esta hormona de crecimiento va a producir muchas acciones. ¿Sí? Ya les digo, su órgano diana va a ser, poner acá. Acá voy a escribir su órgano diana y no sus hormonas porque no producen hormonas. Músculos no producen hormonas, ¿entiendes? Huesos, hígado, tejido adiposo, son algunos de sus órganos diana. ¿Sí? Luego tenemos ya las cuatro liberadoras. ¿Cuántas nos faltan? 2. Ahora vienen las inhibidoras. El hipotálamo también produce la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. ¿Sí? Y esto, la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, va a viajar, ¿para qué? Para producir bloqueo de la hormona de crecimiento, de la producción de la hormona de crecimiento. Entonces, la única hormona adenohipofisaria que tiene su liberadora e inhibidora es la hormona de crecimiento. Porque hay que tener un control, pues, entre lo que crecemos y lo que, para controlar, ¿sí? Porque no podemos crecer todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, por eso esta hormona de crecimiento tiene su
liberadora e inhibidora. Y por último, tenemos la hormona inhibidora de la prolactina. ¿Sí? Hormona inhibidora de la prolactina. En este caso, la hormona inhibidora de la prolactina va a ir a la adenohipófisis para bloquear la producción de prolactina. ¿Sí? Entonces, cuando está bloqueada la prolactina, que es lo normal, no producimos leche. Ahora, cuando la mujer está embarazada, ahí esto se bloquea y entonces la prolactina puede actuar. ¿Sí? Puede actuar en las mamas para la producción de leche materna. ¿Sí? Fíjense, las únicas hormonas que tienen, además de los nombres que se les conocen, otros nombres que son las inhibidoras. Porque las inhibidoras, la hormona inhibidora, la hormona de crecimiento es la somatostatina. ¿Dónde se producía somatostatina? Muy bien. Y la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento es la dopamina. Un neurotransmisor. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Este es un esquema. Quiero que hagan primero ese esquema, ¿sí? Que es parecido a este, ¿sí? Acá está tipo dónde va a ir a actuar cada una, pero acá no tenemos prácticamente todas, allá está más completa, ¿sí? Quiero primero que hagan ese, ¿sí? Y luego que puedan ir haciendo este, ¿sí? ¿Por qué? O pueden darle la continuación, ¿sí? Pueden darle la continuación acá. No me entró nomás más. Pero acá pueden poner neuro, hipófisis, ¿sí? Y hacer las dos hormonas del hipotálamo. La oxitocina y la ADH. Estas van a actuar la adenohipófisis. Y la adenohipófisis sigue, perdón, la neurohipófisis sigue produciendo oxitocina y ADH. Que van a ir a actuar sobre la oxitocina sobre el útero y las mamas y la ADH sobre el riñón. ¿Sí? Hagan este esquema y luego copien este. Y eso es lo que van a entregar hoy. ¿Está bien? Ya lo dice su nombre, es la hormona encargada de hacer crecer prácticamente todos los tejidos del cuerpo. La hormona de crecimiento, también llamada somatotropina, es producida por la célula somatotropa de la adenohipófisis. Esta hormona de crecimiento, que tiene su sigla como GH, ¿sí?,
se encarga de prácticamente todos los órganos del cuerpo, pero actúa principalmente sobre los huesos, los músculos, el hígado, ¿sí? Esos son sus principales lugares de acción. Esta hormona se encarga de no solo hacer crecer el tamaño de las células, sino también la cantidad. Entonces, crece en cantidad, crece en tamaño y por sobre todo actúa a nivel de los huesos para aumentar la talla, ¿sí? La talla y el tamaño de los órganos. ¿Sí? Vamos a ir viendo cómo va actuando en muchos de los otros órganos. Entonces, la hormona de crecimiento es la única hormona que tiene hormona liberadora y hormona inhibidora. El hipotálamo, ¿sí? Vamos a ver, el hipotálamo en sus núcleos ventromedial y paraventricular. ¿Sí? Entonces los núcleos periventriculares, el núcleo arqueado y el ventromedial. Entre lo que es el núcleo arqueado y ventromedial del hipotálamo se produce la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Señales sensitivas llegan al sistema nervioso central, especialmente a nivel del cerebro y el tallo encefálico al cerebro, y de ahí viene el estímulo, ¿sí? El estímulo sensorial que va a actuar sobre el hipotálamo. En el hipotálamo, los núcleos aquí arqueado, neuronas que se encuentran en los núcleos arqueado y ventromedial, se encargan de secretar la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Esta hormona que sale del hipotálamo pasa aquí por los vasos portales hipotálamo hipofisario y llega a la adenohipófisis. En la adenohipófisis, esta hormona liberadora de la hormona de crecimiento encuentra su receptor. La célula que produce a la hormona de crecimiento es la somatotropa. En la periferia de la somatotropa se encuentra un receptor para la hormona liberadora de la hormona de crecimiento y actúa hormona sobre el receptor y ahí se produce la hormona de crecimiento y es la que va a ir al torrente sanguíneo a actuar sobre otros órganos. Cuando la hormona de crecimiento está en cantidades adecuadas, avisa a través del sistema nervioso central y el hipotálamo, y en ese momento el hipotálamo produce la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, o también conocida como somatostatina. ¿Recuerdan que la somatostatina se produce en el... ¿Recuerdan qué órgano? En el estómago, ¿sí? Es el mismo. Entonces, en ahí vamos a ver la relación que tiene. La somatostatina se encarga de inhibir al receptor de la adenohipófisis para que deje de producir hormona de crecimiento. Ese es en síntesis el trabajo que tiene, ¿sí? Entonces dice, la secreción de hormona de crecimiento está controlada por dos factores que son secretados en el hipotálamo y luego son transportados a través de los vasos portales hipotalámicos hipofisarios. ¿Cuáles son las dos hormonas producidas en el hipotálamo? La hormona liberadora de la hormona de crecimiento y la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, que también es conocida como somatostatina. La hormona liberadora de la hormona de crecimiento está producida por los núcleos arqueados ventromedial del hipotálamo, ¿sí? Acá dice, estos núcleos arqueados ventromedial es una zona sensible a la concentración de glucosa en sangre, lo que provoca saciedad en los estados hiperglucémicos y hambre en los estados hipoglucémicos. Hay una relación importante entre la hormona de crecimiento y la liberación de glucosa a partir de ácidos grasos. Entonces, cuando falta glucosa en sangre, se estimulan los núcleos arqueados y ventromedial. Una hipoglucemia genera estímulo de estos núcleos arqueado y ventromedial para que produzca su hormona liberadora de la hormona de crecimiento y por ende en la adenohipófisis se produzca la hormona de crecimiento. Si está hiperglicémico, si hay exceso de glucosa en sangre,
Eso va a ser una señal para que el hipotálamo libere somatostatina, hormona inhibidora, que inhibe la adenopófisis y se deja de crear hormona de crecimiento. Mucha glucosa estimula a la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. Poca glucosa estimula a la hormona liberadora. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué. Ahora, la secreción de la somatostatina u hormona inhibidora de la hormona de crecimiento se da en los núcleos que están alrededor del hipotálamo, ¿sí? Núcleos periventriculares del hipotálamo. Además de los estados de glucosa, hay muchísimos factores que influyen en la estimulación de la hormona liberadora o de la hormona inhibidora. Ya vamos a ver que actividad física, sueño, estados emocionales pueden también actuar a nivel del hipotálamo para que el hipotálamo o genere la liberadora o genere la inhibidora. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a hacer? De la siguiente manera. La hormona liberadora y la hormona inhibidora, ambos son de contenido peptídico, o sea, su clasificación química son peptídicas. ¿Recuerdan ustedes dónde están los receptores de las hormonas peptídicas? La membrana. En la membrana plasmática. ¿Sí? Entonces, dijimos que el hipotálamo produce la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. ¿Sí? Esta hormona liberadora de la hormona de crecimiento tiene que ir a la adenopófisis. ¿Sí? Muy bien. En la célula de la adenopófisis hay una célula que se llama somatotropa. La célula somatotropa es la que produce la hormona de crecimiento, ¿sí? Dentro de la adenopófisis hay 5 tipos de células: somatotropas, gonadotropas, tirotropas, que van produciendo las distintas hormonas, ¿sí? Entonces este es nuestro espacio extracelular y este es nuestro espacio intracelular, ¿sí? Ahora, la hormona de crecimiento se va a producir de la siguiente manera. Para que la hormona liberadora de la hormona de crecimiento pueda actuar sobre la adenopófisis, en la adenopófisis tiene que haber un receptor. ¿Sí? Entonces, la hormona liberadora de la
hormona de crecimiento, se libera del hipotálamo, va a la adenohipófisis y actúa sobre el receptor. Este receptor está unido a proteína G. La proteína G está unida a GDP. Cuando la hormona liberadora de la hormona de crecimiento se une a su receptor, este receptor activa a la proteína G, a la porción alfa, y la porción alfa ahora está unida a GDP. ¿Sí? Esto tiene que ir a activar a una adenilatociclasa. Entonces, la porción alfa del GTP activa a la adenilatociclasa para que la adenilatociclasa produzca ¿qué cosa? Segundo mensajero, ¿cuál? AMP cíclico. ¿Sí? El AMP cíclico. ¿Qué va a generar el AMP cíclico? Acá está el núcleo. ¿Sí? Acá va a estar la mitocondria. Acá está el retículo endoplásmico. Y aquí el aparato del retículo endoplasmico rugoso. ¿Sí? Ok. ¿Qué hace el AMP cíclico? El AMP cíclico, por una cascada enzimática, finalmente produce que la mitocondria libere calcio y que aquí en la membrana plasmática se abran los canales de calcio que puede ingresar calcio al espacio intracelular. Acá está abierto. Se libera calcio de la mitocondria y se ingresa calcio a través de su canal. Esa es la función del AMP cíclico. ¿Sí? Otra vez. El hipotálamo genera la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Esta hormona liberadora va a actuar sobre los receptores de la célula somatotropa de la adenohipófisis. Una vez que la hormona liberadora se une a su receptor, es un receptor de membrana que está unido a proteína G. Entonces, la unión hormona-receptor genera la activación de la proteína G en su subunidad alfa, cambiando GDP por GTP. Entonces, la unidad alfa-GTP estimula a la enzima adenilatociclasa. Al estar estimulada la adenilatociclasa, produce un segundo mensajero que es el AMP cíclico. Por una cascada enzimática, el AMP cíclico genera la liberación de calcio desde el retículo endoplásmico y desde las mitocondrias y el ingreso de calcio a través de los canales, que genera la entrada de calcio. La entrada de calcio genera un cambio de polaridad en la membrana. La membrana se despolariza. Y esta es una célula somatotropa. Aquí el núcleo tiene un ADN. El núcleo tiene un ADN
que termina madurando en el aparato de Golgi, y en el aparato de Golgi se encapsula en vesículas hormonas de crecimiento. ¿Sí? Está encapsulada en vesículas. Cuando se libera calcio al interior de la célula, esta vesícula viaja a la membrana plasmática y por exocitosis se libera la hormona de crecimiento al espacio extracelular. Pero esta acá tiene torrente sanguíneo. Y así, por exocitosis, la hormona de crecimiento se libera al espacio intersticial y del espacio intersticial al torrente sanguíneo y luego se distribuye a todo el cuerpo. ¿Me están siguiendo? ¿Se perdieron en alguna parte? No. Ok, ahora ya está liberada la hormona de crecimiento en el torrente sanguíneo. Esta hormona de crecimiento tiene un control por retroalimentación negativa. Entonces, cuando hay cantidades adecuadas de hormona de crecimiento, ya cumplió todo su papel. Entonces, el aumento de la hormona de crecimiento, luego de cumplir su papel, esto viaja al hipotálamo, estimula al hipotálamo, y entonces el hipotálamo dice, ah, ya tiene demasiada hormona de crecimiento, entonces voy a producir hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. Lo cual, la hormona inhibidora viaja al receptor de la adenohipófisis en la célula somatotropa y inhibe al receptor. Entonces, aquí se separa, este GTP se convierte en GDP y se vuelve a unir la subunidad alfa a la proteína G, y como tiene GDP, esto deja de activarse. La hormona liberadora se en el ventromedial, especialmente en el arcuato y en el ventromedial. Y la hormona inhibidora es en núcleos que están alrededor del hipotálamo. Son núcleos diferentes. Ambos en el hipotálamo, pero núcleos diferentes. ¿Sí? Entonces, una vez que ya se separó, va a dejar de producir AMP cíclico. ¿Sí? Si se dejó de producir AMP cíclico, va a guardarse el calcio a través de ¿qué? De las bombas de calcio, genera que el calcio vuelva al espacio extracelular y que el calcio vuelva a guardarse en el retículo endoplasmático y en las mitocondrias. Ese es el efecto inmediato de la hormona de crecimiento. El efecto agudo, el efecto inmediato de la hormona de crecimiento es que, de la hormona estimuladora, es producir calcio. ¿Sí? Ese es su efecto inmediato. Esto es lo que ocurre entre el hipotálamo y la adenohipófisis. ¿Sí? ¿Están entendiendo? ¿Hay alguna duda? Porque necesita entender este proceso mínimamente para entender después todo el sistema. Sí. Entonces, hay estímulos que aumentan la hormona de crecimiento y hay estímulos que disminuyen la hormona de crecimiento. Entonces,
se da tanto en el hipotálamo como en la adenohipófisis. En ambos se da la retroalimentación negativa. Ya vamos a ir viendo poco a poquito. ¿Sí? Entonces dice, el factor de liberación de la hormona de crecimiento hipotalámico es la hormona liberadora de crecimiento y su inhibición es con la somatostatina. Entonces dice, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento estimula la secreción de hormona de crecimiento mediante su unión a receptores específicos en la superficie externa de la membrana plasmática de las células de la adenohipófisis que producen hormona de crecimiento, somatotropas. Los receptores activan el sistema adenilato ciclasa. El receptor va a activar a la adenilato ciclasa para que la adenilato ciclasa aumente el nivel de AMP cíclico que hay por la mano. A corto plazo, este aumento provoca a su vez el aumento del transporte de iones de calcio al interior de la célula. Ese es su efecto agudo. En cuestiones de minutos, este calcio que ingresó, o el calcio que está en el espacio intracelular, provoca la fusión de las vesículas secretoras de la hormona de crecimiento con la membrana celular y la liberación de la hormona de crecimiento por exocitosis al azar. ¿Sí? Ese es su efecto a corto plazo. A largo plazo, el efecto de la hormona liberadora es aumentar la transcripción en el núcleo por parte de los genes para estimular la síntesis de hormona de crecimiento, y el control de la secreción de hormona de crecimiento es por retroalimentación negativa. Entonces, a corto plazo ingresa calcio. Pero la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, a largo plazo, tipo, este ya desapareció, pero deja todavía funciones en el núcleo. ¿Cuál es la función? La función es que el núcleo de la célula somatotropa pasa por un proceso de transcripción donde el ADN se convierte en ARN mensajero. El ARN mensajero va al retículo endoplásmico rugoso para que se produzca la proteína o el péptido en este caso, que es la hormona de crecimiento. Y en el aparato de Golgi madura y luego se encapsulan en vesículas. Entonces aquí la hormona de crecimiento ya está preparada y almacenada en vesículas para que cuando venga su hormona, la próxima hormona liberadora, esta ya esté preparada para con el calcio poder excretarse nuevamente. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Va para entender? Sí. Ahora, la hormona de crecimiento actúa en el metabolismo de los tres macronutrientes: proteínas, ácidos grasos, carbohidratos. La función principal de la hormona de crecimiento es aumentar la síntesis proteica en todos los órganos, o casi todos los órganos. Genera aumento de proteínas. ¿Sí? En segundo lugar, la hormona de crecimiento, como tiene que generar proteínas, necesita energía. La energía lo va a utilizar por la degradación de ácidos grasos. Entonces dice, aumento de la tasa de la síntesis de proteínas en la mayoría de las células del cuerpo, mayor movilización de ácidos grasos del tejido adiposo, lo que hace que genere aumento de cantidad de ácidos grasos en sangre, y este ácido graso se va a utilizar para obtener energía. Entonces, la hormona de crecimiento va a generar proteínas, necesita energía. La energía primeramente viene de los carbohidratos y en segundo lugar de los ácidos grasos.
En este caso, la hormona de crecimiento prefiere utilizar la energía de los ácidos grasos y ahorrar los carbohidratos. Entonces, la hormona de crecimiento produce la disminución de la utilización de glucosa en sangre. ¿Cómo hace? La hormona de crecimiento, por un proceso de lipólisis, degrada el tejido adiposo. Esos ácidos grasos liberados del tejido adiposo pasan a la sangre y recorren la sangre y llegan al hígado. Y aquí el ácido graso en el hígado, por un proceso de gluconeogénesis, genera glucosa en la sangre a partir del tejido adiposo. Entonces la energía, sí, es cierto, se creó glucosa, pero no es por consumo exógeno, es por degradación del tejido adiposo. Entonces la energía sale aquí de la gluconeogénesis que ocurre en el hígado. Y después todo el proceso de que la glucosa vaya a los tejidos. Entonces, todo lo que está hacia el final del texto y siempre está resaltado en negrita es el resumen, ¿sí? Entonces dice, la hormona de crecimiento aumenta las proteínas corporales, disminuye las reservas de grasa porque lo utiliza como energía y conserva o ahorra los carbohidratos que tiene, ¿sí? Vamos a ver cada uno de ellos cómo lo hace y vamos al más importante. Lo más importante es la producción de proteínas. Entonces dice, la hormona de crecimiento favorece el depósito de proteínas en el tejido, es decir, hace que se produzcan mayor proteínas en todas las células del cuerpo. ¿Sí? Eva, ¿me puedes ayudar con la lectura, por favor? ¿Podrías leer? Funciones fisiológicas de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento exerce vários efeitos metabólicos. La hormona de crecimiento favorece el depósito de proteínas en los tecidos. Facilitación de transporte de aminoácidos a través de las membranas celulares. La GH mejora el transporte de la mayoría de los aminoácidos a través de las membranas celulares hasta el interior de las células. Esto aumenta las concentraciones de aminoácidos en las células y en parte responsable del aumento de la síntesis de proteínas. Aumento de la traducción de ARN para facilitar la síntesis proteica de los ribosomas. Incluso quando las concentraciones de aminoácidos no aumentan en las células. La GH sigue aumentando la traducción del ARN, lo que hace que los ribosomas del citoplasma sinteticen proteínas en mayores cantidades. Seguimos, entonces yo leo para acá. Sí, continuando. Continuando uma vez. Funciones fisiológicas de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento GH exerce vários efeitos metabólicos. La hormona de crecimiento favorece el depósito de proteínas en los tejidos. Aumento de la transcripción nuclear de ADN para formar ARN. Durante períodos de 24 a 48 horas, a GH também estimula a transcrição
função mais importante de DH. Continua? Sim. Diminuição do catabolismo de proteínas e aminoácidos. La DH reduce la degradación de las proteínas celulares, ya que mobiliza grandes cantidades de ácidos graxos livres do tecido adiposo para suministrar a maior parte da energia às células do corpo. La DH melhora casi todas as facetas da absorção de aminoácidos e a síntese de proteínas por parte das células, mientras que ao mesmo tempo reduz a degradação de proteínas. Vamos a ponerle que quieren comer hoy. Comer? Una picanha. Não queria. Una picanha al... a la parrilla. No a la parrilla. Alimentando. ¿Qué pasa? Nosotros consumimos el alimento y llega al estómago. ¿Sí? Al alimento llega al estómago y esto se degrada en porciones más pequeñas. En este caso, comimos una buena proteína y se va a llegar al duodeno, del estómago al duodeno. ¿Qué pasa acá? ¿Qué tenemos debajo del hígado? ¿Va biliar? Acá. Tenemos conducto hepático izquierdo, derecho, conducto cístico, conducto colédoco. Llega a la segunda porción del cara posteromedial. Así entrenado para cirugía les quiero, entrenados. Muy bien. ¿Cuáles son los conductos del páncreas? El de Wilson, el principal, y el de Santorini, el accessorio. ¿Qué enzimas produce el páncreas que lo libera a través de su jugo pancreático? Tripsina, quimotripsina, lipasa pancreática. Muy bien, milasa pancreática también. Todo eso son enzimas que degradan ¿qué? Proteínas, macronutrientes en general, pero la carboxipolipeptidasa, la tripsina, la quimotripsina degradan proteínas que lo convierten en aminoácidos. ¿Sí? La lipasa pancreática junto con la bilis que viene del hígado, se produce en el hígado, se vuelve en la vesícula biliar, se manda por el conducto colédoco. La lipasa pancreática y la bilis degradan las comidas ricas en lípidos en ácidos grasos. Esto ocurre en el duodeno, acá no le hizo su cuarta porción. La cuarta porción del duodeno y luego pasa a yeyuno híbrido. ¿Sí? Los ácidos grasos pasan al yeyuno híbrido, los aminoácidos también. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué nosotros tenemos acá detrás, bien por delante de la columna vertebral? Voy a hacer este lado.
primera rama visceral de la aorta abdominal? Ay, no sé. Tronco celíaco. El tronco celíaco que da la esclénica. Esto tiene que estar más atrás, pero lo estoy haciendo más disimulado. La gástrica izquierda y da la hepática, da la gástrica izquierda y da la hepática común, que da la hepática propia, que se divide en izquierda y derecha, y da la gastroduodenal. ¿Sí? Ok. Muy bien. Después tiene que dar la aorta abdominal. Voy a hacer de este lado. La aorta abdominal tiene que dar una rama que es la arteria mesentérica superior, que da las ramas yeyuno-ileales. ¿Sí? Estas ramas yeyuno-ileales están alrededor de todo lo que es el yeyuno ileo. Entonces, el ácido graso se absorbe hacia el torrente sanguíneo, el aminoácido se absorbe hacia el torrente sanguíneo, ¿sí? Y luego, acá tienen que estar su porción de venas. Este le voy a hacer en otro color porque este realmente su absorción se da a través venosa. Ácidos grasos. Las venas prácticamente tienen el mismo nombre que las arterias, excepto cuando llegan aquí al hígado, que la esplénica se une con la mesentérica superior y forma la vena porta. ¿Sí? Entonces, el drenaje, la absorción de los nutrientes finalmente llega al hígado. Y en el hígado llegó ácido graso y llegó aminoácidos. ¿Sí? Y a través de las venas suprahepáticas, los aminoácidos llegan al corazón y del corazón se distribuyen a todo el cuerpo. ¿Están siguiendo el proceso? Ahora estamos uniendo las informaciones previas. ¿Sí? Muy bien. Una vez que el aminoácido, vamos a ponerle que es una célula muscular, un miocito. ¿Sí? El miocito es el espacio extracelular, el espacio intracelular. El miocito tiene que absorber el aminoácido que viene por el torrente sanguíneo. ¿Sí? Imagínense que esto ya pasó por todo el cuerpo y se fue a, no sé, a cualquiera de los músculos. Sí, gastronemia, no sé. El aminoácido ya está en el torrente sanguíneo y ahora tiene que ingresar al interior del miocito. ¿Sí? Para eso tenemos que volver a las primeras clases. Transporte activo y transporte pasivo. Dentro del transporte pasivo teníamos difusión simple y difusión facilitada. La difusión simple para que entre agua, iones, gases, ¿sí? Y la difusión facilitada para que aminoácidos y glucosa. Entonces nosotros necesitamos en las células efectoras, necesitamos que un transportador, en este caso de aminoácidos.
aminoácidos. Y este transportador de aminoácidos cambia de conformación y permite la entrada del aminoácido al interior de la célula. Otra vez. Quem que pergunta? El aminoácido que está en el torrente sanguíneo tiene que ingresar al hueso, tiene que ingresar al músculo, permitan ustedes la célula del cuerpo. Pero el aminoácido tiene que entrar. ¿Por qué? Pensemos así. Para formar una proteína, ¿cuál es su materia prima? Aminoácidos. ¿Sí? No puedo hacer un rico café sin granos de café. Entonces, para formar proteína necesito aminoácidos. Nosotros ya hicimos la absorción de aminoácidos. ¿Sí? Para esto, para la absorción, tiene que haber una buena absorción intestinal, el intestino tiene que funcionar, tiene que haber los nutrientes necesarios por la ingesta, tiene que haber las vitaminas necesarias, o sea, tiene que tener todo el metabolismo en orden para poder hacer esa absorción. ¿Sí? Entonces, nosotros ya pasamos por el proceso de absorción, ya pasó el aminoácido por la sangre, ahora está llegando a las células dianas, hueso, músculo, cualquier otro tejido del cuerpo. ¿Qué es la principal función de todo esto es inducido por la hormona de crecimiento? La hormona de crecimiento estimula la absorción y la llegada de los aminoácidos a sus órganos. ¿Sí? Acá. Ya saben que esto es miocito. Para que esto ocurra, vamos a ordenar otra vez. Hay muchos aminoácidos en sangre. Después vamos a explicar de dónde sale la energía, ¿sí? Pero ahora, ¿qué hay? Hay muchos aminoácidos en sangre y hay hormona de crecimiento también, ¿sí? Entonces, en las células dianas, la hormona de crecimiento tiene un receptor. ¿Sí? Genial. Este receptor recibe a la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, ahí por todo su proceso de que está unida a proteína G, estimula, todo lo que ya vimos, finalmente produce un cambio o un estímulo que cambia la conformación del transportador de aminoácidos. ¿Por qué? Porque el aminoácido es grande, no puede pasar por difusión simple, tiene que pasar por difusión facilitada. ¿Qué era la difusión facilitada? Sustratos que necesitaban receptores que cambian de conformación, una proteína transportadora que cambia de conformación para transportar el aminoácido de la sangre al espacio intersticial, cambia de conformación y permite la entrada de aminoácido al interior de la célula. ¿Sí? Porque el aminoácido es grande, no puede entrar. Muchas veces este transportador está guardado en vesículas. Entonces, cuando la hormona de crecimiento se une a su receptor, este transportador viaja a la membrana plasmática y se disponibiliza la membrana plasmática para recibir al aminoácido. Si no hay hormona de crecimiento, esto se guarda otra vez y el aminoácido no tiene transportador, por lo cual no puede entrar. ¿Sí? Mas a entrada do aminoácido continua sendo difusão
entrada de aminoácidos es por difusión facilitada, pero su transportador no siempre está disponible en la membrana plasmática. Al igual que la glucosa, tiene que venir una señal que haga que el transportador vaya a fusionarse con la membrana plasmática y ahí haga su proceso de entrada. Si no hay estímulo, no hay transportador disponible. Es una de las cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos ya? El aminoácido ya está dentro de la célula diana, la célula fetal. Por eso dice, la hormona de crecimiento mejora o facilita el transporte de aminoácidos al interior de la célula. ¿Sí? Ok, ya tengo mi materia prima. Ya puedo elaborar proteínas. La hormona de crecimiento actúa enviando señales al núcleo. ¿Sí? ¿Qué va a ser el estímulo de la hormona de crecimiento en el núcleo? Si esta es una célula muscular, tiene que producir proteínas musculares. ¿Qué tiene que producir entonces? ¿Qué tiene que producir? Troponinas, actina, miosina, ¿sí? Estoy inventando, son células del músculo, puede ser cualquier otra célula. Ok, entonces, ¿qué hace el núcleo? El núcleo, ponele que es un miocito, vamos a producir actina. ¿Sí? Bueno, la hormona de crecimiento, por un proceso que de segundo mensajero y demás, que ya vinimos viendo, estimula el núcleo y este núcleo tiene un ADN. Este núcleo sabe que es una célula muscular, sabe que tiene que producir actina, miosina, tropomiosina, o si es una célula muscular lisa, tiene que producir calmodulina, ¿sí? Este ADN no puede salir del núcleo, entonces tiene que generar ARN mensajero, un proceso llamado de transcripción. ¿Sí? Por eso dice ahí, la hormona de crecimiento genera aumento de la transducción, dice, ¿verdad? Pero ese ya es el segundo paso. Antes de la traducción tiene que haber la transcripción de ARN en ARN mensajero. Aumenta el ARN mensajero y el ARN mensajero sí puede salir del núcleo. Y apenas en el núcleo está pegado el retículo endoplásmico. Ya que yo tengo aminoácidos aquí, ¿sí? El ARN mensajero agarra el aminoácido y por el ribosoma, ¿sí? Ojalá el ribosoma tiene que ser como un muñequito de nieve. El ARN mensajero dice la disposición de los aminoácidos para formar la proteína. Y esta disposición de aminoácidos va a viajar al aparato de Golgi para madurar, ¿sí? Y una vez que madura se va a empaquetar en vesículas las nuevas proteínas. O sea, se puede empaquetar en vesículas o pueden ir directamente a hacer ya su función. Por eso dice, aumento de la traducción de ARN mensajero. El proceso de traducción es el ARN mensajero dice el orden de aminoácidos para facilitar la síntesis proteica en los ribosomas. Aumento de la transcripción nuclear de ADN en ARN mensajero para formar ARN. Ok,
funciones. Yo ya o sea, la hormona de crecimiento estimuló la producción proteica y tiene un mecanismo de seguridad donde la hormona de crecimiento aumenta la producción de proteína y evita que se destruya la proteína. Por eso dice disminución del catabolismo de proteínas y aminoácidos. O sea, la hormona de crecimiento evita que se use proteínas como fuente energética. Porque el orden energético es energía primero de los carbohidratos. Si no tengo carbohidratos, voy a utilizar de ácidos grasos que voy a convertir nomás en un carbohidrato, pero de grado ácidos grasos. Si ya no tengo carbohidratos, si ya no tengo ácidos grasos, voy a degradar proteínas. Entonces la hormona de crecimiento quiere aumentar la cantidad de proteína. Entonces utiliza como fuente de energía la grasa. Esa fuente de grasa hace que se produzca proteína y que no se degrade la proteína que se forma. ¿Sí? Esta es la función más importante de la hormona de crecimiento. Producción proteica. ¿Qué tal están hasta ahí? Aguantan 2 diapositivas más para hacer un pequeño receso. Todavía no es las 5, gente. A gente teve a normal e hoje até meio-dia. Y yo voy a usar este. ¡Qué suerte! Porque yo voy a usar eso. Ese es el ciclocross. Precisa sí. No, vamos a hacer 2 diapositivas más y se van a ver. Bueno. Mais umas positivas, chega de recesso. Tá bom? Recesso? Aquela que se eu medir não vai dar nada, mas assim não. Oi? Tem a flor para esperar agora? Vou esperar agora. É que esse criatura aqui que você trabalha é tudo carona com ele inteiro. Aguenta aí. Não aguenta, pô. En segundo lugar, tenemos el aumento del ácido graso liposano. ¿Qué hace la hormona de crecimiento? La hormona de crecimiento actúa sobre el tejido adiposo. Entonces, ¿qué hace? Degrada el tejido adiposo y agarra los ácidos grasos de la grasa y lo envía al torrente sanguíneo. Entonces, acá dice, la hormona de crecimiento induce la liberación de ácidos grasos al tejido adiposo y aumenta la concentración de estos ácidos grasos en sangre. Ahora, ustedes me van a ayudar. El ácido graso llega al hígado. Y en el hígado, ese ácido graso se transforma por un proceso llamado de gluconeógenesis. ¿Sí? Muy bien. Ahora el ciclo de Krebs. ¿Cuál es el sustrato esencial?
piruvato, uma enzima chamada piruvato desidrogenado. Para tener acúmulo de glucosa, yo tuve que haber tenido glucosa en el hígado. Yo no estoy usando la glucosa exógena, entonces, ¿cómo yo voy a poner glucosa? Tengo que agarrar el tejido adiposo, degradar el ácido graso, llevarlo al hígado, del hígado producir, en el hígado producir gluconeogénesis, la transformación de ácido graso en glucosa, guardar la glucosa, esa glucosa pasar al proceso de glucólisis, de glucólisis al descarboxilación que forma acetilcolina A, que va al ciclo de Krebs. Que se junta com oxaloacetate. Energía ATP, esa ATP, esa energía producida, se va a utilizar en la producción de proteínas. Para eso sirve Só de CBR. para producir energía para los procesos metabólicos. El proceso del metabolismo tiene dos grandes funciones: el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo es la degradación, la utilización de energía para metabolizar sustratos. Y el anabolismo es la creación de esa energía que después se va a catabolizar. ¿Están siguiendo? Yo me fui desde la comida hasta la célula. Entonces, este ciclo de Krebs ocurre en el interior del hígado para que pueda dar la energía necesaria también en el interior de las células. ¿Sí? Entonces dice, finalmente la hormona de crecimiento mejora la conversión de ácido graso en acetilcoenzima A para su posterior utilización como energía, disminuyendo el uso de carbohidratos de proteínas. La hormona de crecimiento le gusta la energía proveniente de la grasa. Ahorrando proteínas, ahorrando carbohidratos. ¿Sí? Entonces, la hormona de crecimiento favorece la utilización de grasa, porque con su efecto anabólico provoca aumento de la masa corporal. Lo que nosotros hacemos, intentamos hacer en el gimnasio. ¿Qué quieres? Disminuir el tejido adiposo, aumentar la
hígado está en estado de mucha grasa, produce una cetosis. Y la cetosis o el coma, o sea, la cetosis es una de las complicaciones agudas. Si mi hormona de crecimiento libera grasa que va al hígado, y el hígado cuando puede lo transforma en azúcar, entonces la hormona de crecimiento es una hormona diabetogénica, porque aumenta la cantidad de glucosa disponible en sangre, proveniente de la grasa. Ahora quieren aplicarse otra hormona de crecimiento. Todo muy lindo porque degrada grasa, aumenta músculo. Pero un exceso de hormonas va a generar que el paciente se vuelva diabético. Entonces, ¿qué dice? Cantidad excesiva de hormona de crecimiento eleva la movilización de la grasa del tejido adiposo de la sangre hacia el hígado, y ya que el hígado no sabe más qué hacer con tanta grasa, lo transforma en ácido acetoacético que lo libera a los fluidos corporales, generando cetosis. Cuando en su primer momento, o sea, va a generar ya cetosis porque ya no sabe más qué hacer el hígado. Pero después es tanto tejido adiposo libre que se empieza, en vez de guardarse en el tejido externo, se empieza a guardar en los órganos. Entonces tenés hígado graso. Y el hígado graso, si continúa llegando grasa al hígado, se convierte en cirrosis. Y ahí tu hígado deja de funcionar. No, mami, ¿qué suerte? Mas sim, olha. Tiene energía de la grasa y ahorra carbohidratos. Dice, la hormona de crecimiento influye en el metabolismo de los carbohidratos de la siguiente manera. Disminuye la captación de glucosa del tejido como el músculo y la grasa. Entonces hace que haya mayor producción de glucosa por el hígado, proveniente del ácido graso, y este hígado produce glucosa a partir de ácidos grasos. Y si yo tengo mucha glucosa en sangre, ¿qué órgano va a empezar a actuar? Páncreas. El páncreas va a producir insulina. La insulina va a ir a actuar sobre su receptor, ¿sí? Nuestro hígado finalmente agarró la grasa y aumentó la glucosa. ¿Sí? En él, huesos, músculos,
cerebro, acá es extracelular, aquí es intracelular. Si aumenta la glucosa en sangre, ¿qué tiene que aumentar? La insulina. Sin insulina, la glucosa no se absorbe. Entonces el páncreas libera insulina y aquí hay un receptor. ¿Sí? Entonces, y también obviamente no puede faltar nuestro amigo del día, nuestra amiga la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento se une a su receptor. El receptor, por una cuestión de cambios, disponibiliza el receptor de insulina. Este es el receptor de hormona de crecimiento. ¿Sí? Entonces, la insulina se puede unir a su receptor. La hormona de crecimiento ya está. Entonces, esta hormona de crecimiento permite que la insulina se una a su receptor. ¿Y qué va a activar la insulina? ¿Qué eran los GLUT? Las GLUT son las transportadoras, las proteínas transportadoras de glucosa. Las proteínas transportadoras de glucosa no están disponibles en la membrana plasmática. Tiene que unirse la insulina a su receptor y por un cambio de segundos mensajeros, hay veces que bueno, después vamos a estudiar. Acá. La unión insulina-receptor hace que las GLUT4 se disponibilicen en la membrana plasmática. Como es una proteína transportadora, agarra la glucosa y lo mete en el interior de la célula para que ésta pueda hacer la energía de la célula. ¿Y qué pasa acá? Disminuye la cantidad de glucosa. Al disminuir la cantidad de glucosa, va a disminuir la cantidad de insulina. Y si disminuye la cantidad de insulina, ya no se va a unir a su receptor, por ende esto se va a guardar y acabó la absorción de glucosa por las células. ¿Qué pasa si yo tengo un exceso de glucosa? ¿Cómo luego azúcar? De una terminó. Pero, ¿qué pasó? Yo comí más azúcar. Póngale que comimos un McDonald's con helado. En un ratito se va a absorber todo nuestro helado, ¿verdad? Pero no se tiene que absorber la grasa que comimos. Se usa primero todo la energía proveniente del helado y en segundo lugar el de la grasa. Pero ¿qué pasa? Yo creo que voy a acostarme a ver una serie. ¿Qué pasó? Comí más de lo que gasté. Entonces, el exceso de grasa, ¿sí?, se va a acumular en el tejido adiposo.
el hígado e intenta transformar de alguna forma. El exceso de glucosa se vuelve en grasa y si no hay glucosa, la grasa se degrada para convertirse en glucosa. ¿Se entiende? Si hay mucha glucosa y no se gasta esa glucosa, o se guarda en los tejidos o se guarda en forma de grasa. ¿Sí? Si hay insulina, se guarda en los tejidos. Si no hay insulina, se guarda en forma de grasa. Si yo no estoy teniendo ingesta de carbohidratos, yo tengo formas de crear carbohidratos a partir de los ácidos grasos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá dice, cada uno de los cambios, una hormona o sea, la hormona de crecimiento, lo que va a generar en algún momento es resistencia a la insulina. Entonces dice, atenúa la acción de la insulina por estimular la captación y utilización de glucosa por el músculo esquelético y adiposo e inhibir la gluconeogénesis, producción de glucosa por parte del hígado en el caso que falte hormona de crecimiento. Entonces, si yo ya tengo una resistencia a la insulina, tengo mucha hormona de crecimiento y demasiado le volvió loco al páncreas la hormona de crecimiento, entonces, como ya tengo una resistencia a la insulina, la sangre se va a quedar llena de glucosa. Dice, un aumento compensatorio de la secreción de insulina por momentos. Como la hormona de crecimiento finalmente llega a una resistencia insulínica, entonces a la hormona de crecimiento se le denomina hormona diabetogénica. ¿Sí? El exceso de hormona de crecimiento puede producir alteraciones similares a la diabetes tipo 2 no insulino dependiente. Porque la diabetes tipo 1, las personas con diabetes que nacieron prácticamente con diabetes, ¿qué pasó? Son enfermedades autoinmunes, no sé, generan anticuerpos que destruyen al páncreas. El lote de plasma no va a producir su insulina. Entonces, como el páncreas no produce insulina, estos son insulina dependientes, toda la vida tienen que recibir insulina para que puedan guardar la glucosa. ¿Qué pasa con la diabetes tipo 2? La diabetes tipo 2 suele darse en la adultez, entre comillas, de la diabetes. Porque ¿qué pasó en la diabetes tipo 2? Fue demasiada ingesta calórica por toda la vida que hizo que el páncreas se canse. Entonces, al principio el páncreas está cansado, produce insulina, pero no tanto. Entonces, al principio se le da su metformina. Si después van a cambiar todo el proceso con los fármacos para la diabetes. Pero primero se le da su metformina. Ya no guarda la glucosa toda la metformina. Entonces, se le da una inhibibilidad. Se le va agregando medicamentos hasta que para ayudar al páncreas. Hasta que definitivamente los medicamentos ya no hacen efecto porque el páncreas ya no produce absolutamente insulina. Entonces ahí recién se le aplica insulina endógena, exógena al paciente, ¿sí? Para que pueda seguir usando, captando la glucosa. Porque nosotros no podemos quedarnos sin captación de glucosa con nuestros tejidos. Porque el cerebro utiliza glucosa como oxígeno. Si no tenés glucosa, tu cerebro no ese es su alimento. ¿Se entiende? Por eso es tan importante que cuidemos a nuestro cuerpo. ¿Sí? Porque si no produce el tema de la diabetes. Y ya vamos a ver cómo hay una hormona del hambre y una hormona de la saciedad. La hormona del hambre es la grelina, producida por el estómago. Y la hormona de la saciedad es la leptina. Un paciente diabético